Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del curso básico de Excel. En esta segunda entrega empezaremos con una introducción al programa, en donde veremos conceptos básicos, movimientos en las hojas o libros de Excel, cómo introducir datos y operaciones con archivos de Excel. También veremos cómo manipular las celdas de Excel, en donde aprenderemos a seleccionar, copiar, pegar, borrar y fijar celdas, y algunos cambios en la estructura de las hojas de Excel. Empezamos. Recordemos que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones avanzadas, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad en diversas áreas como educación, administración, finanzas, producción, etc. Para comenzar, abrimos el programa de Excel, en donde encontramos nuestro libro de trabajo. Un libro de trabajo es el archivo que creamos en Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional del libro 1. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Así, si empezamos otro trabajo, el nombre que se asigna será libro 1, libro 2, libro 3 y así sucesivamente. El nombre asignado solo sirve como referencia para identificar los trabajos mientras no se hayan guardado. En ningún caso significa que el archivo ya se encuentra guardado. Nos encontramos en la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que se puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para trabajar con gran cantidad de números y de los cuales se pueden realizar cálculos u operaciones con ellos. Las hojas de cálculo de Excel están formadas por columnas y filas. Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente y como podemos ver, cada columna se nombra por letras. De la misma manera, una fila es el conjunto de celdas seleccionadas horizontalmente, pero a diferencia de las columnas, cada fila se nombra por números. Cada fila se numera desde el 1 hasta 1.048.576. La intersección de una columna y una fila se le denomina celda. Por lo tanto, el nombre de cada celda se da con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de su fila. Por ejemplo, la primera celda pertenece a la columna A y la fila 1. Por lo tanto, la celda la llamaremos A1. Ahora veremos los movimientos en las hojas o libros de Excel. En la mayoría de las veces, en el libro de Excel se ocupará un mayor número de celdas que las visibles en el área de la pantalla y es necesario moverse por el documento rápidamente, utilizando las flechas del teclado. Asimismo, si deseamos desplazarnos hacia la pantalla de abajo, utilizamos la tecla de avanzar página. De la misma manera, si deseamos desplazarnos la pantalla hacia arriba, utilizamos la tecla retroceder página. Dentro del libro de trabajo existen varias hojas de cálculo que se pueden crear al hacer clic en hoja nueva. Siendo la hoja activa en la que se trabaja la hoja 1, haciendo clic sobre cualquier pestaña cambiará de hoja, es decir, si se hace clic sobre la pestaña hoja 3, se pasará a trabajar con dicha hoja inmediatamente. Para introducir datos en cada una de las celdas de la hoja de cálculo es posible introducir texto, números o fórmulas. Para introducir datos en una celda se debe situar el cursor sobre la celda donde se va a introducir los datos y teclear los datos que deseas introducir. Estos datos aparecerán en dos lugares, en la celda activa y en la barra de fórmulas. Para introducir el valor en la celda se puede utilizar la tecla Intro, en la cual valida el valor introducido en la celda y además la celda activa pasa a ser la que se encuentra justo por debajo. También podemos utilizar las teclas de movimiento, es decir, las flechas de teclado. Se valida el valor registrado en la celda y además la celda activa cambiará dependiendo de la flecha pulsada. Es decir, si pulsamos la flecha derecha, será la celda contigua hacia la derecha.
Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o más tarde. Si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete algún error, se puede modificar utilizando la tecla retroceso del teclado para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor, haciendo retroceder una posición. Si ya se ha validado la entrada de datos y deseas modificar, seleccionaremos la celda adecuada. Después nos dirigiremos a la barra de fórmulas pulsando directamente a la barra de fórmulas, haciendo clic en la parte del dato a modificar. Ahora aprenderemos a cómo guardar un libro de trabajo. Cuando se empieza a crear un libro de trabajo y queremos poder recuperarlo en otra ocasión para modificarlo, imprimirlo o realizar cualquier operación posterior a tendremos que almacenarlo en alguna unidad de disco. Esta operación se denomina guardar. Existen dos formas de guardar un libro de trabajo. La primera, guardar como, cuando se guarda un archivo por primera vez o se guarda una copia de uno existente. Para ello, nos dirigimos a la pestaña Archivo, Guardar como. Seleccionamos Examinar. Aquí buscamos la ubicación donde queremos guardar nuestro archivo y le asignamos un nombre al documento. Damos clic en Guardar. Otra manera de guardar el documento es presionando las teclas Control G. Para cerrar un libro de trabajo, una vez que se haya terminado de trabajar con un archivo, convendrá salir de él para no estar utilizando memoria del computador. La operación de salir de un documento recibe el nombre de cierre del documento. Una de ellas consiste en utilizar el menú Archivo, selecciona el menú Archivo y elige la opción Cerrar. En caso de detectar que en un archivo existan cambios y no lo has guardado, el programa te avisará que necesitas hacerlo. Otra forma consiste en utilizar el botón Cerrar de la barra del menú que está justo debajo del botón que cierra Excel. ¿Cómo seleccionamos celdas? A la hora de seleccionar celdas a un rango de celdas con Excel, el puntero se cambiará en forma de una cruz gruesa blanca. A continuación, encontrará algunos de los métodos de selección más utilizados. Primer método, selección de un rango de celdas. Para seleccionar un conjunto de celdas, deberá pulsar el botón izquierdo del ratón en la primera celda a seleccionar y mantener pulsado el botón del ratón mientras se arrastra hasta la última celda a seleccionar. Después, soltarlo. Las celdas seleccionadas aparecen con un marco alrededor y cambian de color a un color más oscuro. Segundo método, selección de una columna. Hacemos clic en el identificativo superior de cada columna a seleccionar. Para seleccionar una fila, hacer clic en el identificativo izquierdo de la fila. Ahora veremos cómo podemos copiar celdas. La operación de copiar duplica una celda o un rango de celdas a otra posición. Cuando realizamos esta acción, entran en juego dos operaciones, copiar y pegar. La operación de copiar duplicará las celdas seleccionadas al momento de realizar la operación pegar, donde nos encontremos situados. Para copiar unas celdas a otra posición, selecciona las celdas a copiar, damos clic en el icono copiar de la barra de inicio. Después nos ubicamos en la celda que queremos pegar y seleccionamos el icono de pegar en la misma barra de inicio. También podemos utilizar atajos de teclado como control más C para copiar y control más B para pegar. Otra de las opciones que disponemos en Excel es el pegado especial. Usted debe situarse sobre la celda donde se desea insertar los datos copiados. Haga clic en la opción Pegar, como lo hicimos anteriormente, y encontramos la operación de pegado especial, la cual nos da varias opciones a escoger. Entre las más utilizadas tenemos Todo, para copiar tanto la fórmula como el formato de la celda. Fórmulas, para copiar únicamente la fórmula de la celda, pero no el formato de esta. Valores, para copiar el resultado de una celda, pero no la fórmula, como tampoco el formato. Y formatos, para copiar únicamente el formato de la celda,
pero no el contenido. Ahora, ¿cómo podemos borrar la información de una celda? Es posible que se necesite introducir información en una celda y a continuación decidir borrarla. Para ello, se debe seleccionar la celda o rango de celdas a borrar y a continuación ir a la pestaña Inicio. Escoger la opción Borrar, entonces aparecerá otro submenú. Seleccionar una de las opciones disponibles. Entre las más importantes podemos tener Borrar todo, el cual elimina el contenido de las celdas seleccionadas, los comentarios ligados a esas celdas y cualquier formato. Borrar formatos. Borra el formato de las celdas seleccionadas, pero no borra su contenido ni sus comentarios. Borrar contenido. Elimina el contenido de las celdas seleccionadas, tengan o no fórmulas, pero mantiene sus comentarios y su formato. Además, disponemos de las opciones borrar comentarios y borrar hipervínculos. Otra forma de eliminar el contenido de una celda es seleccionar la celda borrar y pulsar la tecla suprimir. Con esta opción únicamente se borrará el contenido de la celda. Ahora hablaremos de los cambios en la estructura de la hoja de Excel. Si al utilizar Excel necesitamos tanto que una o varias filas tengan las dimensiones originales, podemos realizarlo de la siguiente manera. Elegimos las filas que necesitamos con el formato original, seleccionamos del menú la opción Formato, le damos un clic y se nos despliegan las opciones. Damos clic en Autoajustar alto de fila y automáticamente las filas regresan a su dimensión original. Por otro lado, las columnas se autoajustarán al ancho del contenido de las mismas de la siguiente manera. Del menú seleccionamos la opción Formato, le damos clic y se despliegan las opciones. Le damos clic en Autoajustar el ancho de la columna y automáticamente se ajusta el contenido dentro de las columnas. Otro de los cambios que se pueden dar en la estructura es el alto de fila. Excel ajusta automáticamente la altura de una fila dependiendo del tamaño de letra utilizado en esa fila. Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en seleccionamos la fila y movemos el cursor hasta la parte inferior de la misma, en donde cambiará el icono. Con un clic sostenido podremos modificar el alto de la fila. El segundo método consiste en seleccionar las filas a las que se quiera modificar la altura. En caso de no seleccionar ninguna, se realizará la operación a la fila en la que nos encontramos. En la pestaña Inicio, pulsamos el botón Formato, se despliegan las opciones y le damos un clic en Alto de fila. Y nos aparecerá un recuadro en el cual podremos colocar el alto de las filas según el tamaño deseado. Le damos clic en Aceptar y vemos cómo cambiarán las alturas de las filas automáticamente. De igual manera, pueden existir cambios en el ancho de las columnas. En Excel, el ancho por defecto de una columna es de 8,43 caracteres o 10,71 puntos. A menudo, la anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el contenido completo de una celda. Si deseamos modificar el ancho de alguna columna, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en ubicar el cursor en la parte derecha de la columna en la línea divisora de las columnas. Le damos un doble clic y se ajustará automáticamente al contenido de la celda. El segundo método consiste en seleccionar las columnas a las que se desea modificar la anchura. En caso de no seleccionar ninguna, se realizará la operación a la columna en la que nos encontramos. En la pestaña Inicio, pulsamos el botón Formato, se despliegan las opciones y le damos un clic en Ancho de columna. Y nos aparecerá un recuadro en el cual podremos colocar el ancho de las columnas según el tamaño que deseemos. Le damos clic en Aceptar y vemos cómo cambiarán las anchuras de las columnas automáticamente. Otro aspecto importante es el cambiar el nombre a la hoja de trabajo dependiendo de lo que estemos realizando. En Excel creamos libros de trabajo
formados por varias hojas. Por defecto, cada hoja se referencia como hoja 1, hoja 2, etc. Si trabajamos con varias hojas dentro del libro, es aconsejable utilizar un nombre de hoja para identificarla de forma más rápida. No puede haber dos hojas de cálculo dentro del mismo libro de trabajo con el mismo nombre. Si deseamos modificar el nombre de una hoja, damos doble clic sobre el nombre de la hoja en su etiqueta, en este caso sobre hoja 1. Escriba el nuevo nombre de la hoja, le damos Enter y podremos ver cómo la hoja cambió de nombre. En muchas ocasiones, después de crear una hoja de cálculo, nos damos cuenta de que nos falta alguna fila o columna en medio de los datos ya introducidos. Para añadir una fila, seguiremos los siguientes pasos. Seleccionar la fila sobre la que quieres añadir una nueva, ya que las filas siempre se añaden por encima de la seleccionada. En la pestaña Inicio, seleccionamos el botón Insertar y vemos cómo una nueva fila se integra a la hoja. De igual manera, podemos insertar columnas y para ello seguimos los siguientes pasos. Seleccionar la columna delante de la cual se quiere añadir otra, ya que las columnas siempre se añaden a la izquierda de la seleccionada. En caso de no haber seleccionado ninguna columna, Excel toma la columna donde estamos situados como columna seleccionada, siempre que en el menú Insertar seleccionemos Insertar columnas de hoja y vemos como una nueva columna se integra a la hoja. Finalmente, si queremos eliminar una fila o columna, nos situamos en la fila que deseamos eliminar y le damos clic derecho, en donde nos aparecerá un recuadro en el cual seleccionamos la opción Eliminar y la fila se elimina automáticamente. Estos mismos pasos se realizan si queremos eliminar una columna. En el próximo video aprenderemos a manejar y manipular datos. Que tengan un buen día. Muchas gracias.